bendice a cada familia que va a escuchar tu palabra en esta mañana, y que todos, Señor, lo más importante, crean a tu palabra, y, Señor, pongan en acción en sus vidas todo lo que tú anhelas para ellos y para ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Amén. Quiero recordarles que la semana que pasó hablamos un poco de la doctrina de Cristo, y Cristo es el centro de todo lo que nosotros los cristianos podemos entender, hacer y vivir. Recordemos que un hombre se presentó llamado Nicodemo, un gran maestro de aquella época, pero este hombre tuvo que pedirle al Señor Jesús qué podía él hacer para obtener la vida eterna. La vida eterna es algo que solo Dios y Cristo pueden ofrecer. Entonces Jesús le respondió a él que para la vida eterna primero tenía que ver el reino y entrar en el reino, y que para ello tenía que hacer un pacto de agua y del Espíritu, o sea, nacer de nuevo. Eso es el proceso de Dios para con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a la humanidad de todo lo malo que viene, y ya estamos comenzando a vivir. La clase de hoy se titula ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios del ser humano? Este ser humano que Él mismo ha creado. Bien, para esto hay dos palabras que tienen que llamarnos mucho la atención, y la primera palabra vamos a encontrarla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Voy a esperar que todos busquen en sus Biblias. Es importante que usted vea que lo que está escuchando, usted lo está viendo con sus ojos, y que Dios es el que le está hablando. Recuerda, ¿qué pide Jehová de ti? Verso 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos dice: así que arrepiéntanse. Eso es lo primero que tiene que hacer todo ser humano, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, es que yo reconozca que soy pecador y que he pecado, que le he fallado a Dios y le he fallado a Cristo. Segundo, que haya una conversión, porque dice: arrepiéntanse y conviértanse. Conviértanse de un viejo hombre a una nueva criatura en Cristo Jesús, para que así, dice la palabra, sean borrados vuestros pecados. Vea qué importante. Arrepentimiento, que es reconocimiento, y conversión, para que la persona le sean borrados sus pecados. Ahora, ¿qué va a venir después de esa parte que el ser humano tiene que poner? Dice que vendrán días de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Oiga, tiempos saludables, tiempos exquisitos. Todas las promesas de Dios, Dios las quiere compartir con usted, hermano y hermana, pero tiene que arrepentirse, tiene que convertirse para que sus pecados sean borrados, y entonces así la gloria de Dios, usted pueda ver el reino y pueda entrar en el reino de la mano con el Señor Jesucristo. Ahí mismo, en Hechos capítulo 2, una página atrás, el apóstol Pedro hace una recomendación personal para cada uno, pero involucra a todos también. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38 y verso 39. Recordemos lo que el mundo está pasando hoy. Dios les ha dado una oportunidad a los seres humanos, a los ya convertidos y a los que no se han convertido, para que se conviertan. Entonces dice Pedro en el verso 38: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin el don del Espíritu Santo, nosotros no tenemos relación con el Padre y con el Hijo. Por eso Pedro
repite, arrepiéntanse, recuerden, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos saludables. Ahora, en el verso 39, después del 38, ahí en el capítulo 2 de Hechos, ya la promesa entró a usted, hermano y hermana. Ahora la decisión es suya. Ahora dice el 39, porque para vosotros es la promesa, o sea, esa es la promesa de Dios para cada persona. Y para vuestros hijos, ahí va la descendencia, y para todos los que están lejos inclusive. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios te está llamando, entiéndelo así. Esto que está sucediendo hoy es una llamada de atención del Padre y del Hijo para la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que viene. Y ellos quieren que ustedes, a través del Espíritu, del don del Espíritu, comiencen a reconocer a Dios Padre y a Jesucristo Hijo. Quiero que veamos en el libro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 3, verso 4 y verso 5. Estas palabras son para usted que está mirando, que está escuchando. Gracia y paz sean a vosotros, a cada uno, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Estamos en un siglo malo, así lo define la Biblia, malo. Por eso la oportunidad es hoy, mañana no sabemos. Siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y el 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén, que es así sea. Entonces Dios está dando oportunidades. Depende de nosotros los seres humanos si las tomamos o las rechazamos. Si las tomamos, arrepentimiento, conversión, por medio del bautismo para recibir el don del Espíritu y comenzar entonces a conocer verdaderamente al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo. Ahí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, verso 7 y verso 8. Dios nos habla directamente, tan claro como el agua. Dice el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El verso 8 nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, y es ahí donde Dios quiere llevarnos, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú te arrepientes, si tú te conviertes, vendrán tiempos de refrigerio. Dios quiere compartir su eternidad contigo, con toda tu casa. Pero como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tenemos que bajar, descender a las aguas del bautismo, porque es la única forma que el Padre y el Hijo dejaron para que haya esa conexión entre el hombre, la carne y lo espiritual de Dios. Entonces, Dios te está llamando a ser un nuevo hijo espiritual. En Gálatas también, capítulo 5, ahí mismo, Gálatas 5, verso 16, nos dice la palabra. Digo pues, vean lo que Dios anhela, andad en el Espíritu. Sí, hermanos, este cuerpo carnal, este cuerpo pecaminoso, después de haberse arrepentido, después de haberse convertido, comienza a ser un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es colocado en este cuerpo de carne y comienza el Espíritu a trabajar en nosotros. Entonces dice Dios,
a través de la palabra, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La carne siempre va a tener debilidades. La carne va a pedir las cosas de este mundo, pero el Espíritu, cuando Dios lo derrama sobre nosotros, comienza a buscar lo espiritual. ¿Qué comienza a buscar? Más a Dios, más a Cristo, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los mandamientos de Dios que son eternos, y todo aquello que fluye de parte del Padre y del Hijo comienza a descender sobre el ser humano. Ahí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, verso 19 al verso 21, vamos a mirar algunos aspectos de la carne que son importantes que los analicemos, porque eso es lo que somos los seres humanos. Somos carnes, tenemos deseos internos que expresamos a lo exterior y que Dios quiere cambiarlos para que tengamos una relación espiritual con ese Dios espiritual y con su Hijo Jesucristo. Recuerda que Cristo vino en carne, y Cristo, siendo espiritual, tuvo que encarnarse para que lo pudiéramos entender a Él. Y ese Cristo que se encarnó tuvo que bajar, no porque Él lo necesitara, porque en Él no había pecado, pero tuvo que bajar a las aguas y dejarse bautizar por Juan para cumplirle a su Padre y para que nosotros veamos que Él, no teniendo pecado, lo hizo. ¿Por qué nosotros, si sí somos pecadores, por qué no lo hacemos? Si es la única forma para que pueda descender el Espíritu y para que Dios comience a obrar en nuestras vidas. Entonces, en Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21, vamos a mirar la parte del ser humano sin Dios y sin Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. Comienza el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que son malas obras, malas acciones del ser humano, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de claro. Todo eso somos los seres humanos. En otra ocasión voy a decirles, con otras palabras, que realmente somos los seres humanos aparte de esto. Pero aquí ya está muy definido todo lo que son los frutos de la carne, lo que hay en nosotros, lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Dios quiere limpiarnos de todo eso, borrar todo eso, para que comencemos una vida nueva y en ese nacimiento podamos tener una relación con el Padre y con el Hijo. Ahora bien, ese es el hombre de la carne, pero recuerda que Dios quiere algo espiritual y que andemos en lo espiritual. Dice Gálatas también capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 22, de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu. Ya comenzaste a mirar tu nuevo nacimiento, descendiendo a las aguas, bautizándote, recibiendo el don del Espíritu, porque te arrepentiste y te quieres convertir. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu, verso 22, comienza con amor, no el amor humano, con el amor de Dios, que es una experiencia que todos tienen que llegar a vivir. Comienza, aparte del amor, dice el gozo, la paz. Recuerden que en el mundo se habla mucho de paz, pero no es esa la paz que Dios ofrece. La paz es Jesucristo, la verdadera paz. Paciencia, benignidad, bondad, la fe, que es importante, porque sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Entonces el Espíritu comienza a trabajar con la fe también, la mansedumbre, la templanza, y agrega, con todo esto, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, si dejamos los frutos de la carne, el ser humano es carnal,
Dios es espíritu, Cristo es espíritu, aunque vino en carne, pero regresó a su trono de gloria. Esa parte espiritual Él quiere compartirla con nosotros. Él quiere limpiarnos, Él quiere salvarnos, porque recuerda, a Nicodemo se lo dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino primeramente y segundo, entrar en el reino. Y el reino es Cristo. Entonces, para ver a Cristo y para estar con Cristo, tenemos que renovar este cuerpo de carne, y se hace a través del bautismo, bajando, descendiendo a las aguas como lo hizo Jesús y levantándonos para recibir, como dice Pedro, el don del Espíritu. Ese don del Espíritu comienza a crecer conforme vayamos escudriñando la palabra, conforme vayamos sometiéndonos y creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, San Juan 17, se nos hace una invitación a todos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué en San Juan capítulo 17, verso 3, se nos habla primero de la siguiente manera? Esta es la vida eterna. Y a la vida eterna se le dan dos nombres aparte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y agrega, el único Dios verdadero. ¿Por qué único Dios? Porque se nos han presentado muchos dioses. Entonces tenemos que conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él nos ha enviado. ¿Para qué lo envió? Para rescatarnos, para limpiarnos, para purificarnos de nuestros pecados y para ser el medio que Dios va a utilizar para que nosotros podamos estar con Él allá en el reino milenial. Ahora estamos en el reino de la gracia, y en este reino de la gracia pueden entrar todos los que quieran, pero para pasar de la gracia al reino milenial tiene que ser la parte espiritual. Ahí viene la transformación, viene Jesucristo en la segunda venida y nos va a transformar de un cuerpo de carne a un cuerpo glorioso como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y entrar con Cristo en el milenio. Porque después del milenio viene el reino eternal, que es donde desciende el Padre del tercer cielo con su tabernáculo para que entremos. No entrará, dice, carne, sino solamente lo espiritual. Entonces, Dios te está haciendo un llamado, Dios te está invitando para que tú seas parte de ese reino glorioso, pero tienes que entrar en el tiempo de arrepentimiento y en el tiempo de la conversión. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, dice el Señor Jesús de la siguiente manera, verso 25 y verso 26, dice así: yo soy la resurrección y la vida. Resurrección para los que estén en el polvo y vida para la transformación hacia la eternidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, y esto es de fe, dice, vivirá. Y todo aquel, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Crees esto? A manera de pregunta. ¿Crees esto? Y es para reflexionar, porque si nosotros queremos una mejor vida, si verdaderamente queremos estar con Cristo y con el Padre, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, tenemos que descender a las aguas, tenemos que levantarnos como aquella nueva criatura. Vamos a ser ahora sí cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra parte espiritual para que entonces Jesucristo sea el glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Juan, seguimos en Juan, capítulo 10, verso 27.
¿Cuál es la diferencia entre un cabrito y una oveja? Bueno, el cabrito le gusta saltarse la verja y salirse del redil. La oveja es paciente y se mantiene dentro del redil y atenta a su pastor que la está cuidando. Entonces dice el verso 27 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que convertirte. Si eres oveja. Y dice el 29, 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Seguridad. O sea, Jesús te está ofreciendo seguridad. Y el verso que sigue ahora, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú quieres estar en la seguridad total del Padre y del Hijo, tienes que someterte como una oveja. La oveja es mansa, la oveja da muchos frutos, la oveja da queso, la oveja da leche, da lana. La oveja hace lo que el Señor, lo que el pastor le dice que debe de hacer. Entonces, Dios te está llamando. ¿Qué pide Jehová de ti? Que te arrepientas, así de sencillo, que te conviertas, que ya comiences a dejar esa vida humana, carnal, para entrar en una parte espiritual. Y quiero decirles que no es fácil, porque la decisión hay que tomarla en algún momento. Pero no digas mañana, porque mañana no existe. Es hoy. Hoy tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que decirle a Dios, sí, sí, Señor. Y mirando lo que está sucediendo, esos son principios de dolores. Lo que viene va a ser peor, hermanos. Sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no va a poder el ser humano salir adelante, y mucho menos ver el reino y estar en el reino con nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, ahí mismo en el capítulo 10, verso 9 y verso 10, dos textos que analícelos durante la semana y usted podrá tomar decisiones en su vida. Primero el verso 9, te dice Jesús: yo soy la puerta. Una puerta se abre o se cierra, para entrar o para salir. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, si entras, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, seguridad, mantenimiento dentro del Señor. Pero ahora viene el 10 y aquí terminamos por hoy y nos veremos la próxima semana si Dios lo permite. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ese es Satanás. Eso es lo que quiere hacer en tu vida. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios te está ofreciendo vida eterna en abundancia, pero tienes que arrepentirte y tienes que convertirte para que así puedas, a través del Espíritu Santo, presentarte ante el Padre, ante el Hijo en oración, y puedas gozar del reino que se aproxima, que es el reino milenial con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que la pasen bien y que puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas. Paz a todos.